Saludos. En este video vamos a usar la transformada de Laplace para resolver circuitos eléctricos. Comencemos. En un video anterior vimos cómo resolver un circuito RC. Vimos que la ecuación característica era el voltaje del capacitor más R por C, que es la constante de tiempo, por la derivada del voltaje del capacitor, y eso estaba igualado a la entrada, que en este caso es 8 voltios UDT. Noten además que en este circuito, en tiempo menor que cero, el UDT está apagado y por lo tanto el capacitor no puede cargarse. Nosotros cogemos esta ecuación, le vamos a aplicar ahora la transformada de Laplace y obtenemos que V de S más la multiplicación de R por C, que es la constante de tiempo, multiplicado por SV de S menos las condiciones iniciales, es igual a 8 voltios sobre S. Esta S aparece aquí por el salto unitario. Sabemos que este voltaje es 0, pero lo vamos a dejar ahí para poder comparar contra el video que habíamos visto anteriormente. Resolvemos esto y nos da, ¿verdad? Despejando para V de S, nos va a dar entonces que el voltaje del capacitor es una constante por otra constante sobre 1 más la constante de tiempo por S más 8 voltios sobre S 1 más la constante de tiempo S. Podemos ir directamente a calcular la transformada inversa de esta parte, pero de esta otra no. Necesitamos la regla de tapado. También, para simplificar un poco el circuito o la ecuación, vamos a multiplicar por 80 en ambos lados, de modo que el 1 en la parte fraccionaria se cancela. Esto me va a quedar las condiciones iniciales sobre S más 80 más 640 sobre S más 80. Rompiendo en fracciones parciales, usando la regla de tapado que aprendimos anteriormente, lo podemos romper esta segunda porción en 8 voltios sobre S menos 8 voltios sobre S más 80. A esto le podemos sacar la transformada inversa y obtenemos entonces la ecuación que se ilustra. Noten que sabemos que este voltaje es 0 y les quiero recordar que este voltaje en las condiciones iniciales, cuando son diferentes de 0, alteran algo la constante de tiempo, o sea, la cantidad de tiempo que se tarda en llegar al régimen permanente. Así que, simplificando, obtenemos 8 menos 8 e a la menos 80t UDT voltios. Vamos a ver cómo resolvemos esto usando la transformada de Laplace, pero mirándolo en el circuito. Pasamos el circuito al dominio de la frecuencia y para eso vamos a redefinir la impedancia como la señal de voltaje en el dominio de la frecuencia S dividido entre la señal de corriente en el dominio de la frecuencia S bajo condiciones iniciales iguales a 0. La fórmula me lo ilustra de una manera concisa. Denominamos nuevamente la impedancia con la Z y las unidades van a ser ohmios. En el dominio del tiempo tenemos una resistencia que guarda una relación entre voltaje y corriente lineal. Cuando lo pasamos al dominio de la frecuencia, eso mismo ocurre. De manera que nuestra impedancia va a ser R. Para los capacitores, fíjense que la relación en el dominio del tiempo no es necesariamente lineal porque tenemos una derivada. Así que cuando pasamos al dominio de la frecuencia, esa derivada me va a incluir las condiciones iniciales. Si rearreglamos un poco la parte del dominio de la frecuencia, multiplicamos por C toda esta ecuación y pasamos a despejar V de C. Fíjense cómo aparecen las condiciones iniciales acá, y aquí aparece la corriente, y ahora despejando para el voltaje obtenemos la corriente dividido entre SC. Esto nos debe estar diciendo ya
que cuando el voltaje en las condiciones iniciales es igual a 0, por definición, nuestra impedancia va a ser 1 sobre SC. Así que cuando ahora lo miramos en la parte del circuito, un capacitor en el dominio del tiempo pasa a ser un capacitor en serie con una fuente de voltaje. Y el voltaje del capacitor es desde el negativo de la fuente del voltaje hasta el extremo opuesto de la capacitancia que tenemos acá, o la impedancia del capacitor. Cuando las condiciones iniciales son iguales a 0, esta fuente pasa a ser un cortocircuito y obtenemos que la capacitancia pasa a ser una impedancia pasiva. Lo mismo va a ocurrir para el inductor. Aquí tenemos la derivada de la corriente. Sacamos entonces en el dominio de la frecuencia SL menos las condiciones iniciales. Aplicamos lo mismo, ¿verdad? Multiplicamos por L toda la ecuación y pasamos las condiciones iniciales al otro lado. Y ya podemos ver que podemos despejar para I L. Y nuevamente me aparecen las condiciones iniciales dividido entre S. Pero en esta ocasión para las corrientes. Cuando hacemos eso, fíjense que el inductor en el dominio del tiempo pasa a ser una impedancia en paralelo con una fuente de corriente donde tenemos las condiciones iniciales dividido entre S. Si estas condiciones iniciales son 0, esta fuente desaparece en un circuito abierto y obtenemos entonces nuevamente un elemento completamente pasivo. Resumiendo, las impedancias, en el caso de que sea una resistencia, la impedancia de una resistencia es igual a R. La impedancia de un capacitor es igual a 1 sobre SC. Y la impedancia de un inductor es SL. Noten la similitud que hay con fasores. Si reemplazamos nuestra S, que es un número complejo que tiene una parte real imaginaria, si lo reemplazamos por J omega, obtenemos exactamente lo que era la impedancia de fasores para un capacitor y para un inductor. Pero en ese caso de fasores, la parte real de S desaparecía. Vamos a ver que más adelante que la impedancia en el dominio de Laplace es mucho más abarcadora que la impedancia de fasores. Con nuestro nuevo conocimiento vamos a coger ahora este circuito y lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia. Aplicamos Laplace en todo el circuito y obtenemos entonces 8 voltios sobre S. Por el salto unitario aparece nuevamente la S. La impedancia de una resistencia sigue siendo igual. Y aquí ya sacamos el recíproco de la capacitancia, lo dividimos entre S. Y recordemos que las condiciones iguales son iguales a 0, las condiciones iniciales. Y ahora aplicamos un divisor de voltaje. Esto ahora lo podemos simplificar un poco. Multiplico por la S dentro del denominador y obtenemos exactamente la misma función que habíamos obtenido antes. Lo rompemos en fracciones parciales como hicimos anteriormente y cuando aplicamos nuestra transformada inversa de Laplace obtenemos el mismo resultado. Hasta aquí este video. Hasta luego.